Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este canal. Continuando con nuestra serie de Camino al Frontend, vamos a continuar con CSS3. En esta oportunidad veremos nuestra introducción. Lo estructuramos en el primer capítulo, la primera sección explicamos los contenidos que vamos a abarcar en este curso. Y hoy veremos en la sección 1 la introducción a CSS3. ¿Qué es CSS3? Las ventajas de usar, cuál es su sintaxis, cómo enlazar las hojas de estilo en un archivo HTML y cuáles son las reglas básicas para nosotros poder utilizar este lenguaje. ¿Qué podríamos definir de CSS? Vamos a leer este concepto. ¿Qué significa CSS? CSS podría definirse como un tipo de lenguaje que permite definir y crear la presentación de un documento ya estructurado y escrito en un lenguaje de marcado como puede ser HTML. Es decir, permite generar el diseño visual de páginas web e interfaces de usuario. Esta herramienta ha evolucionado con el tiempo y actualmente se encuentra en su tercera versión. Es decir, lo que actualmente conocemos, recuerden que del inglés, ella proviene del inglés, hojas de estilo en cascada, sería cascading. Cascading style sheet. Así sería en inglés, ¿no? Las hojas de estilo en cascada. Desde CSS3, el alcance de las especificaciones se incrementó de forma significativa y el progreso de los diferentes módulos comenzó a mostrar varias diferencias, lo que hizo más efectivo desarrollar y publicar recomendaciones separadas por módulo. Esto lo veremos más adelante. ¿Cuáles son las especificaciones estandarizadas por la W3C? Por la W3C. ¿Cuáles son los estándares que establece para nosotros poder utilizar el CSS3? Entonces comencemos. Vamos a ir a la práctica para nosotros poder utilizar esto en nuestros lenguajes de marcado. Entonces, para comenzar, en nuestro lenguaje HTML tendríamos que enlazar o crear nuestra estructura. Es decir, tendremos que tener un documento HTML y un documento que le llamaremos style.css, el cual vamos a aplicar nuestros estilos. Entonces, en nuestro HTML, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir como práctica, vamos a marcar un elemento H1 y le llamaremos bienvenidos a nuestro curso de CSS3. Bien. Entonces, si vemos aquí, vamos a ejecutarlo. Se vería de esta manera. Lo que estamos diseñando en nuestra página web lo vamos a ver de esta forma. Entonces, para nosotros poder aplicarle estilo a esto, vamos a crear también un elemento P. Vamos a crear un Loren. Entonces tendríamos dos etiquetas. Nuestro título con un H1 y nuestro párrafo con un elemento P. Entonces tendremos dos elementos. Entonces, de esta manera fácilmente nosotros podemos aplicarle estilo a nuestros elementos, a nuestros selectores. Entonces, para hacer esto, lo primero tendríamos que enlazar por medio de una etiqueta link nuestra hoja de estilos. Es decir, la llamamos style.css. Bien, entonces ya una vez que la tenemos aplicada, podemos dirigirnos desde esta página a la otra. Pero recuerden que tenemos que hacerlo por medio de nuestros selectores. Es decir, yo no puedo hacer referencia a un elemento que no he definido. No puedo llamar, por ejemplo, un elemento LI y darle un color. Vamos a ponerle un color violet y no me va a hacer nada porque dentro de mis estilos, de mi estructura HTML, yo no tengo ningún selector. Es decir, si yo quiero hacer un cambio, debería hacer referencia a ese selector y como pueden ver, se aplica el color al elemento que me estoy dirigiendo. Entonces, por eso la estructura de HTML. O sea, la estructura significa eso que yo estoy marcando y a lo que voy a apuntar con medio de mis etiquetas CSS, de mis selectores, les voy a aplicar los estilos en esta hoja. Si yo quiero, por ejemplo, el elemento párrafo,
cambiarle como un font size, vamos a cambiarle, no, la letra. Yo le quiero colocar que sea monospace, tengo que hacer referencia a ese elemento. Podemos dar un font size, vamos a darle un tamaño de 30 píxeles y así lo veríamos. Como no hacemos referencia desde una hoja aparte, y esto nos facilita mucho al momento de diseñar grandes páginas web, porque solamente un documento es el que vamos a modificarle los estilos para que sean aplicados en todos los elementos en los que nosotros los hemos enlazado. Entonces es bueno tener esto. Entonces, de esta manera, con estos conceptos básicos, nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces vamos a recordar esto. Nosotros, la anatomía o la regla que tiene nuestra estructura o nuestras etiquetas CSS es de esta manera. La anatomía de una regla CSS vendría siendo esto que selecciona aquí, el elemento H1 o el elemento P, se conoce como selector. Esta parte antes de los dos puntos, ya sea aquí color o font family, es la propiedad, y lo que le estoy asignando es lo que le voy a evaluar, ¿verdad? La propiedad a evaluar. En conjunto, esto sería una declaración. Una declaración por medio del lenguaje CSS. Una declaración que se aplica a la estructura, esta estructura, a nuestro documento HTML. La estructura completa es llamada una regla predeterminada. Si todo esto que tengo seleccionado, pero a menudo nosotros lo llamamos una regla de CSS. Otra parte importante de la sintaxis es que cada una de las reglas, o cada parte de estas reglas, debe estar encapsulada en llave que cierra y llave que abre. Cada instrucción, como pueden ver, está finalizada por un punto y coma. Y cada instrucción está separada por los dos puntos, es decir, cada propiedad que nosotros vamos a asignar y cada valor que vamos a evaluar está separado o representado por medio de los dos puntos. Y de este modo, si queremos modificar varias propiedades de colores a la vez o varias propiedades a la vez, solo se necesita escribirlo y lo vamos a separar por punto y coma, como vemos aquí. Estamos modificando el tipo de letra, o sea, su tipografía y su tamaño. Hicimos la separación por medio del punto y coma. Por ejemplo, vamos a hacer, si queremos hacer una selección múltiple, vamos a agregar otro elemento aquí, vamos a agregar un UL y dentro varios elementos LI. Poner 1, tenemos varios elementos LI, vamos a poner 2 para diferenciar y 3. Si yo quiero, por lo menos, hacer una selección múltiple, que todos mis elementos tengan la misma característica, vamos a llamar al P separado por una coma y a los elementos I y abrimos llave. Entonces vamos a hacer que todos esos elementos tengan, vamos a cambiar, vamos a centrarlo. Vamos a hacer un text align center y automáticamente todos se centran. Claro, me centró solamente el elemento P y los elementos LI. Lo que es el H1 no toma en cuenta esta regla porque no la llamamos. Entonces, estos son los diferentes tipos de... Podemos hacerlo. Esta es una forma de cómo nosotros vamos a hacer el llamado de diferentes selectores a la vez, siempre y cuando todos le apliquemos la misma regla, ¿no? Tenemos varios tipos de selectores. Como vimos en este momento, estos son elementos del tipo o elementos del tipo HTML. Tenemos selectores por ID. Vamos a colocar un selector por ID. Selectores por clase, que vendría siendo un punto. Y selectores por atributo. Y también atributo. Por lo general los de atributos los encerramos o los llamamos por medio de corchete. Y los pseudo clases vendrán haciendo con dos puntos, como me aparecen aquí en este momento. Entonces vamos a hacer un selector ID. Todos lo aplicamos en nuestros elementos HTML.
Entonces, por ejemplo, vamos a colocar otro párrafo. Vamos a colocar la etiqueta que cierra. Bien, entonces tengo otro párrafo. A este párrafo le vamos a colocar un ID. Llamado párrafo, para identificarlo. A mi UL vamos a colocarle una clase llamada UL, solo para identificar. Bien, entonces vamos a aplicar estilos aquí a nuestro HTML. Entonces recuerden, si nos vamos a referir a nuestros elementos de tipo HTML, los llamamos por su tipo HTML o elementos P, UL, como vimos en esta parte. Pero aquí ya tenemos otro identificador diferente, tenemos un ID. Para hacer el llamado de este ID, lo hacemos con el signo numeral. Y se llama párrafo. Igual, la misma regla se mantiene, llaves que cierran y llaves que abren. Y le vamos a aplicar nuestra propiedad. Entonces, al párrafo que vamos a hacer, vamos a colocarle un font family. Se aplican de la misma manera. Como pueden ver. Y entonces vamos a text align, vamos a cambiarle la alineación, vamos a colocarlo a la derecha para que podamos ver los cambios. Lo que pasa es que como está aquí centrado, vamos a colocar a la izquierda lex para que podamos ver los cambios que le aplica, porque aquí me lo había centrado, porque recuerda que él es un elemento P, y aquí en esta etiqueta yo había, en esta regla, perdón, esta regla lo había centrado, por eso estaba centrado. Entonces le cambiamos la justificación. Si vamos a llamar a un elemento que tenga una clase, por ejemplo le colocamos clase UL, recuerden, aquí en el HTML llamamos la clase UL. Vamos a decir que nuestros UL tengan un font size de 30 píxeles, bien exagerado, y vamos a colocarle un color azul. ¿Sí? Entonces son los tipos de selectores por ID y por clase. Los elementos de atributo, por ejemplo, es cuando nos referimos a una imagen. Vamos a colocar una imagen y los elementos de una página van a tomar ese atributo en específico. Bueno, aquí vamos a agregar una etiqueta IMG. Vamos a buscar una imagen. Los selectores de atributo son los elementos de una página con un atributo específico. Si vamos a aplicar el IMC, entonces el atributo específico es src. Es decir, ahí le vamos a colocar la dirección la dirección de donde vamos a obtener este elemento. Por lo general lo aplicamos a imágenes. Vamos a probar con esta imagen que tengo doc.png y pueden ver cómo me coloca aquí la imagen. Este al es para describir las características en caso de que el navegador no me muestre esa imagen. Entonces aquí le coloco las características para por lo menos saber qué había allí en ese espacio. Este es un elemento de características. Entonces nosotros con CSS, todo lo aplicamos con CSS, vamos a modificarle su tamaño. Vamos a ponerle un width, vamos a colocarle un width de, no sé, 50 píxeles. Y como pueden ver, automáticamente modificó su color. Modificó su tamaño, perdón. Me le damos ese tamaño para que podamos visualizarlo. Y otras opciones que tenemos, vamos a poner aquí un ejemplo, que estos son unos elementos link. Nosotros podemos agregarle aquí un elemento que sea link y podemos ver estas propiedades de los selectores de pseudo clase. Vamos a ver si me explico. Los pseudo clase, él hace referencia a un link y podemos ver
Como pueden ver, ya le está incluido aquí abajo. Entonces, si nosotros queremos dar, por lo menos cambiarle su posición, hacer que él cambie un estado, vamos a poner aquí al elemento A, vamos a decir que sea un display en block para que baje su posición, aparezca aquí abajo. Vamos a ponerle un padding para que se separe de la imagen de 5 píxeles, como pueden ver, y un margin. Vamos a poner un margin de 10 píxeles. Como pueden ver, se ha separado un poco aquí de la imagen. Entonces vamos a quitarle ese color, que es un text decoration. Vamos a decirle que no tenga decoration o decoración. Como pueden ver, me ha quitado ya el subrayado. Mantiene el link. Entonces, para utilizar la pseudo clase, vamos a colocarle un color de fondo, background color, para que me resalte. Vamos a poner un coral. Después, más adelante, aprenderemos a colocarlo del tamaño que se adapte a ese elemento que estamos aplicando, a la forma del botón. Bueno, entonces para que podamos ver el hover, entonces aquí le vamos a decir a dos puntos hover. Dos puntos hover. Entonces, ¿qué queremos con este hover? Es decir, que cuando me pase el mouse me cambie el color de fondo. Background color, por ejemplo, background color, vamos a ponerle violeta para que sea súper exagerado y que cambie el tamaño de la fuente. Font size, vamos a ponerle 25 píxeles. Entonces, una vez que nosotros nos posicionamos por él cambia. Entonces, esto nada más y cambia el tamaño de la letra. Vamos a decirle que también cambie el color. El color, este que es claro. ¿Ves? Y cambia el color. Entonces, estos serían los elementos principales al momento de nosotros aplicar los selectores. Por medio de nuestro documento HTML, todas esas propiedades las podemos modificar con nuestros estilos. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos cómo enlazar nuestro documento CSS a nuestro documento HTML. Aprendimos los diferentes tipos de selectores, que son los elementos, los selectores de tipo HTML, de tipo ID, de tipo clase, de tipo pseudo clase, los selectores de pseudo clase, que vendría siendo el href, los dos puntos, en este caso serían de este lado. Los tipos de pseudo clase, como el hover, vendríamos a ver los selectores de atributo, que el selector de atributo es cuando hacemos el llamado aquí en el HTML, perdón, de atributo, el IMG, y lo modificamos aquí cuando le damos un atributo específico, un tamaño. Esto ha sido todo por nuestra primera clase de CSS. Recuerden, estamos con las nociones, los fundamentos para más adelante poder aprender a detalle toda la potencialidad de CSS. Recuerden, yo soy Heiser Salcedo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.